Y para hablar de este caso nos acompaña el abogado Joadel Bravo, ex fiscal antinarcóticos. Muy buenos días y bienvenido a la revista. ¿Cómo se explica que este ciudadano haya sido liberado y ahora cae con droga en Brasil? Bueno, esa es una explicación que debiera dar los administradores de justicia, en este caso el Consejo de la Judicatura, los órganos internos del Ministerio Público, de la Policía. ¿Cuál fue la actuación tanto del policía, del fiscal y del juez asignado al caso? Porque ¿cómo es que cae en una primera instancia y llega a Palmasola? ¿Y bajo qué argumento se puede liberar a alguien con esas imputaciones? Ahí se evidencia pues un mal trabajo tanto de la parte acusadora como del órgano jurisdiccional, que no han observado de que esta persona es, según lo manifestaban las autoridades, un pez gordo del narcotráfico, ¿no? Entonces entiendo de que inclusive tendría otro proceso del año 2015, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando esta persona dejó de ir a firmar? Es decir, cuando obtuvo la libertad le han tenido que aplicar una medida cautelar de ir a firmar semanalmente. Entonces se informó que esta persona ya no estaba firmando, se declaró la rebeldía de esta persona, se expidió el requerimiento fiscal de aprehensión. Ahora, sabiendo todo esto, se va a hacer hoy día, es decir, al presente, se va a pedir la extradición de esta persona, es decir, que una vez que cumpla su pena en el Brasil por este hecho, pueda luego después ser expulsada del Brasil para que venga a Bolivia a cumplir su pena. Es decir, que ya en dos anteriores oportunidades él ha estado detenido por narcotráfico en Palmasola. Así es, eso es lo que refleja en los periódicos desde el día de hoy, ¿no? ¿Qué causales permitirían su liberación, aunque sea con medidas sustitutivas? No, la normativa del procedimiento penal en este aspecto es sabia al determinar el artículo 234, inciso 6, de que cuando usted tiene una imputación anterior, entonces ya no puede favorecerse de medidas sustitutivas. Entonces su liberación no habría sido legal. ¿No debería estar libre él? Exactamente, porque violenta este precepto, ¿no? Y entonces acá hay que saber quién falló. ¿Fue el Ministerio Público en fundamentar ese extremo? ¿Fue el órgano jurisdiccional en no escuchar ello? ¿O es que tampoco se le argumentó? ¿Qué pasó con el informe del investigador asignado al caso? ¿Qué y entonces, cuando se da esta situación, es decir, cuando se obtiene una medida sustitutiva, ya por segunda vez, ¿qué hicieron las autoridades conocedoras? Porque son tres instituciones. Precisamente. Alguien tendría que haber dicho algo. Exacto. ¿Quién controla que no se libere a estas personas, que se cumplan con todas las restricciones que tendría una persona acusada de narcotráfico en este caso? Por eso, es que ante una resolución que es contraria a los intereses, cualquiera sea de las partes, en este caso el Ministerio Público, la policía, existe el recurso de apelación, existen varios filtros. Si el recurso de apelación no cumple lo que pretende el Ministerio Público, pues existe la acción de amparo constitucional. Porque acá el afectado o el que demanda es el Estado. Me corrige si estoy mal, porque si es un problema entre dos personas, si a usted lo liberan y yo soy la afectada, voy a hacer todo lo posible para evitar que usted sea liberado. Pero en este caso de narcotráfico, ¿quién hace todo lo posible para evitar que alguien sea liberado? El Ministerio Público y la policía son los representantes del Estado. Los delitos de narcotráfico no tienen una persona particular que le afecte, pero sí a la sociedad en pleno, y el Estado tiene que velar por la sociedad. Entonces, en un caso así, en una situación así, no solamente el juez tendría que ser investigado, sino porque estas otras dos instituciones no apelaron y evitaron esa liberación. Evidentemente. Las tres instituciones tendrían que entrar en un examen en este momento. Es decir, ¿quién se los toma ese examen? Las tres instituciones tienen, por eso le decía, el órgano jurisdiccional tiene al Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público tiene otra institución interna y la policía tiene otra institución interna.
Entonces, las autoridades, las cabezas de estas instituciones son las que deberían estar sentadas aquí dando una explicación a la sociedad de qué es lo que ha sucedido, cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de hoy día. ¿Qué se conoce de esta persona? Se entiende de que, como lo ha manifestado el ministro de Justicia, que sería un pez gordo, que el papá de este joven inclusive guardaba detención en Palmasola y que sería uno de los cabecillas de organizaciones criminales en Cali, Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que una persona de este quilate se evada la justicia boliviana? Ahora, y solamente tiene 24 o 25 años. Bueno, hay toda una organización detrás de él. Y vamos con 3 procesos encima, ¿no? A corta edad. Por lo menos tiene unos 40 años más para seguir trabajando. ¿Tiene relaciones directas con gente en Colombia, en Bolivia y en Brasil, por lo visto? Debe tenerlo, ¿no? ¿Eso se puede presumir? Esto debe tenerlo, eso lo debe saber la policía. Por eso, toda esa información se le puso también en conocimiento del juez. Es la pregunta. ¿Se le alertó de que este personaje, quién era? No. Entonces, porque no es cualquier otro ciudadano. Fíjese usted, la cárcel de Palmasola está llena de quien se robó una garrafa. Yo conozco de un proceso de una persona que tenía un reloj de luz a su nombre, contrató a otro que le ponga un cable. Resultó ser robado, el tipo declara quién se lo entregó, pero al dueño del reloj hoy día lo han procesado e inclusive ya tiene una acusación. O sea, el sistema judicial está distraído en estas pequeñas cosas, pero no están atentos a estos grandes problemas. Estos grandes problemas usualmente vienen ligados a mucho dinero. ¿Afecta eso? Exactamente. Y esto es lo que hace a Bolivia fértil para el narcotráfico. Porque el narcotraficante sabe de que la justicia no va a actuar en su contra. Existen innúmeros casos que no conocemos el juicio. Solo vamos a las medidas cautelares, que si lo detuvieron, le dieron medidas sustitutivas luego, pero y la justicia lo sentenciaron, lo condenaron. ¿Qué pasa con el caso Dron? ¿Cuánto tiempo que está ahí? ¿Qué pasa con otros casos que han sido de conocimiento público y han causado perplejo en la sociedad cruceña y hasta ahora no conocemos una sentencia? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista y este análisis de lo sucedido con esta situación, este caso en particular. Continuamos con más.